entrar a este tema que pues no es nada agradable, que tiene que ver con la violación sexual reiterada en contra de 3 menores en los refugios de la Comisión Unidos contra la Trata, esta asociación civil creada, fundada por esta panista, esta pues política que ha hecho de sus nexos con políticos, pues todo un negocio. Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosy Orozco. El día de hoy les presentamos la cuarta parte de este reportaje, amplio reportaje que hemos iniciado desde el año pasado con las entregas del periodista Miguel Vadillo y al que le seguimos dando cuenta porque no podemos permitir como sociedad que casos tan graves queden impunes solo por los nexos políticos que tienen las personas que están al frente de estas asociaciones civiles. En este caso estamos hablando de Rosy Orozco. Tenemos información respecto de que la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran actualmente con auditorías abiertas a los refugios de esta panista Rosy Orozco para determinar cuál será el destino de estos albergues, pues a la fecha continúan operando al margen de la ley al carecer de registro ante la Secretaría de Gobernación como centros de asistencia social, entre otras anomalías. Las revisiones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera públicamente a hacer justicia en los casos de los 3 niños víctimas de trata que fueron violados sexualmente de manera reiterada en dichos albergues a mediados de 2020 y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmara violaciones a sus derechos y revictimización de los infantes albergados, además de acusar que el caso sigue impune. Tenemos el video del presidente López Obrador del pasado 19 de mayo, donde precisamente dice que el Estado mexicano se compromete a hacer justicia en este caso de los 3 niños violados sexualmente. Vamos a verlo. Pues va a ser justicia. Y qué bien que vuelves a tratar el tema, porque si esos refugios no son confiables, pues no deben de existir, no se deben de autorizar. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela, la directora del DIF, a quienes tienen que ver con este asunto, que se reúnan y que nos presenten una propuesta, si te parece. Es importante lo que ustedes hacen. Le preguntábamos el 19 de mayo al presidente López Obrador qué pasará con estos refugios, sobre todo entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con todos los menores de edad, pero sobre todo con estos que de por sí habían sido víctimas de trata y que pues habían sido prácticamente dados a los refugios de Rosy Orozco, donde acabaron pues en esta circunstancia de ser violentados sexualmente en estos refugios por falta de atención, por una abierta negligencia por parte de Rosy Orozco. Fuentes consultadas por la revista Contralínea nos han explicado que en este caso las auditorías de la Secretaría de Gobernación se centrarán en revisar la legalidad en el funcionamiento integral de las asociaciones civiles, Comisión Unidos contra la Trata y Fundación Camino a Casa. Ambas son de Rosy Orozco y ambas tienen o controlan estos refugios dedicados a supuestamente proteger a infantes, a menores de edad que han sido víctimas de trata, que puede ser desde la trata sexual hasta la trata laboral e incluso algunos casos de esclavitud, así como de sus 2 albergues en funcionamiento y uno más que cerró en 2021 y que se enfocan solo en menores de edad víctimas de trata. Sobre el refugio clausurado el año pasado, la Secretaría de Gobernación analizará
todo el contexto de su desaparición, pues la organización Unidos contra la Trata argumentó que se debía a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, esta se dio justo cuando la CNDH intensificaba sus labores de investigación de las violencias que revictimizaron a los menores de edad bajo la custodia de esas asociaciones civiles. Todo esto, por supuesto, en el contexto de la recomendación 72/2022, de la que le hemos dado cuenta hace apenas un mes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacía pública esta recomendación 72/2022, en la cual pues advertía que los menores de edad habían sido revictimizados en estos refugios. Sin duda un tema que va a seguir dando de qué hablar, Erika. Así es, y desafortunadamente Rosy Orozco, esta exdiputada panista que pues prácticamente lucraba con estas víctimas de trata. Porque lucra a la fecha, Erika, porque estos siguen abiertos. Así es, lucra con estas víctimas de trata porque, bueno, pues a través de sus campañas, entrecomillamos, pedía donativos, consiguió inmuebles incluso que le fueron otorgados durante la administración del presidente Felipe Calderón para tener pues estos, otra vez entrecomillamos, refugios, porque no creo que se le pueda llamar así a estos espacios donde se cometieron pues estas violaciones contra los menores de edad sin que hubiera pues el personal, pues donde no se tenía el personal indicado ni psicológicamente ni médicamente para atender a los menores, y también pues acusaciones de los vecinos fueron las que comenzaron a alertar sobre pues lo que estaba pasando al interior de estos inmuebles. Ya no los vamos a llamar refugios, de estos inmuebles, y en algún momento Miguel Vadillo tuvo oportunidad, Nancy, de platicar con esta persona, con este personaje panista, y lo que le dijo es que esta era una problemática que ocurría en todos lados, es decir, que pues sí, que las violaciones eran comunes en estos tipos de refugios. Y bueno, vamos a esperar a que nuestros compañeros nos comenten cuando ya esté listo este audio de cómo se expresó Rosy Orozco con el periodista Miguel Vadillo al respecto, pero pues sin duda nosotros creemos que no es algo que deba estar ocurriendo. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos enlistó todas las fallas que había al interior de estos inmuebles, y por supuesto ahora pues tú das cuenta de todas estas indagatorias que se hacen al respecto y seguimos en la investigación. Así es, luego de que el presidente declarara pues que si estos refugios no se encuentran cumpliendo con las leyes se tendrían que cerrar, pues justamente ese es digamos la próxima instancia que podrían enfrentar estos refugios de Rosy Orozco, así como también ser obligados a pagar alrededor de 270,000 pesos que una jueza fijó como reparación del daño a uno de los menores violentados sexualmente. Y decir que de esto que señalaba Erika, que la Asociación Civil Unidos contra la Trata y también Fundación Camino a Casa se dedican a solicitar donativos a las personas, pues encontramos como parte de esta investigación, hemos traído ya el dato duro de cuánto ha ingresado a las arcas de Rosy Orozco por esta vía de las donaciones. Se trata de 37 millones de pesos en 6 años, que pues ha sido lo que ha informado a la autoridad hacendaria. Recordar que muchos de estos donativos no se hacen por la vía financiera, es decir, por los circuitos financieros, que puede ser en este caso la cuenta de Banamex, que tiene abierta Comisión Unidos contra la Trata, y también una cuenta en PayPal, sino también de forma, o más bien con recursos en efectivo, que esos no son presentados ante la autoridad, y que pues se trata de recursos que no se transparenta exactamente cómo se han gastado, sobre todo si se tiene en cuenta que no se contrataba al personal adecuado en estos refugios, que ni siquiera se pagaban rentas porque habían sido pues prácticamente entregados estos inmuebles
a sus asociaciones civiles por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que ni siquiera los remodelaron, que en uno de los casos de las violaciones sexuales se reveló que no había ni puertas que digamos hicieran algo de privacidad al interior de los refugios para los niños que pernoctaban ahí. Entonces, bueno, un monto muy importante. Tenemos ya el audio de la entrevista, un breve audio de la entrevista que le hizo Miguel Vadillo a Rosy Orozco, donde esta, de forma cínica y sin desparpajo, pues dice que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Vamos a escucharlo. Todo eso, por supuesto, que ya está en manos de las autoridades, les repito, y que ellos decidan lo que quieran. Por supuesto que si de alguna manera hay alguna responsabilidad de alguien, yo soy la primera que por eso aviso a las autoridades. Entonces no hay ninguna responsabilidad en mi caso, porque pues, lo único que yo hago es buscar rescatar personas, ayudar a los refugios y no tienen ninguna autoridad, ninguna duda de que estemos haciendo lo correcto. Eso pasa en todos lados y hay que reportarlo y hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad, pues que actúe. Pues si usted lo considera así, pues no sé si hay alguna persona que no tenga problemas cuando ayuda a los otros seres humanos. Ahí vaya y hay que llevarlo a la autoridad y que la autoridad decida. No vamos a dejar de ayudar a la gente. Usted está buscando que dejen de ayudar a la gente. Estos riesgos, por supuesto, que existen en los refugios, sin embargo, se tienen que ir atenuando al ir identificando ciertas situaciones que pudieran derivar en violaciones sexuales. Es falso que esto ocurra en todos los refugios. Esto se va atenuando con el tipo de atención que se les brinda a los menores de edad en este caso. Algo que, por supuesto, por negligencia ocurrió en sus refugios de Rosy Orozco. Decir que estas auditorías abiertas por la Secretaría de Gobernación determinarán las responsabilidades de las personas físicas que integran ambas asociaciones civiles, pero en particular las vinculadas a la Comisión Unidos contra la Trata, porque esta nunca se ha registrado como centro de atención centro de asistencia social ante esa dependencia, es decir, ante la Secretaría de Gobernación, requisito indispensable para todos los particulares, asociaciones privadas y de la sociedad civil que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables. En este caso estamos hablando de menores de edad que han sido víctimas de trata en una o varias de sus modalidades. Así es, Nancy Flores, y aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Ella dice que el asunto ya está con las autoridades, que ellos decidan lo que quieran. Ahorita vamos a ver más a detalle sobre pues estas indagatorias que se están llevando a cabo, y dice que no hay responsabilidad en su caso. Entonces, pues ¿qué tipo de responsabilidad puede asumir a alguien que está por un lado hablando de que está ayudando a personas víctimas de trata y por otro lado pues las deja prácticamente ahí en el abandono? No haberse registrado ante la Secretaría de Gobernación le ha permitido por años operar en clandestinidad, aún a pesar de que son las propias autoridades DIF nacional y estatales derivadas del DIF y las procuradurías de protección a menores quienes les han entregado a los infantes. Los centros de asistencia social registrados están obligados a presentar informes y ser sujetos de supervisiones periódicas para que se corroboren las condiciones en las que viven aislados. Los asilados, y eso jamás se ha cumplido con la organización de Rosy Orozco. Entonces, ¿hay o no hay responsabilidad en su caso? Ejemplo de ello es lo que apunta en el expediente sobre este caso, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, te entregó personalmente
directamente Nancy Flores el pasado 11 de mayo respecto a las dificultades que enfrentó la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para supervisar estos albergues de la Comisión Unidos contra la Trata a posteriori de las violaciones sexuales contra los infantes, lo que revela a su vez que nunca los había vigilado ni sabía cuáles eran las condiciones en las que operaba. Entonces, ¿hay o no hay responsabilidad con respecto a esto que le decía Rosy Orozco al periodista Miguel Vadillo? Por supuesto que hay responsabilidades, por eso las auditorías de la Secretaría de Gobernación se centran en las personas físicas más que en las personas morales. En este caso estamos hablando de dos personas morales que son Comisión Unidos contra la Trata y Fundación Camino a Casa, pero las responsabilidades se fincan contra personas físicas. En este expediente que entregó a la revista Contralínea la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se lee específicamente una parte redactada por la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, donde dice: después de tener conocimiento de la nota periodística, a este respecto se refiere a la investigación de la revista Contralínea publicada en febrero del año pasado, se hicieron diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales, entre estas a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como del Estado de México y de la Ciudad de México, para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna. Así lo decía la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, intervención oportuna como si ya habían sido violentados sexualmente estos tres infantes. Por parte de la Procuraduría Federal de Protección, pues al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios. Eso es lo que se lee en este expediente que nos fue entregado en la parte que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Pues dice, ni siquiera sabían dónde se ubicaban estos refugios y por tanto jamás les habían supervisado, no sabían ni siquiera en qué condiciones se encontraban los menores de edad, a pesar de que el DIF nacional, los DIF estatales, las Procuradurías de Protección a Menores estatales les entregaban a estos infantes. Recuerdo, Nancy Flores, que en las pláticas que tuvimos con Miguel Vadillo cuando se estaba presentando a inicios esta investigación, tuvo oportunidad de entrevistar a una de las madres de los chicos que cometieron este abuso sexual, que estaba preso, y que la madre manifestaba que el joven de 17 años decía que prefería estar en un centro de reclusión que regresar a estos refugios. Entonces, pues imaginar las condiciones en las que estaban, pues es realmente terrible. Y otra de las anomalías que la Secretaría de Gobernación debería documentar, ya confirmadas tanto en el documento entregado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, en la recomendación de la CNDH y en los reportajes de Contralínea, es que el personal no estaba capacitado para esas funciones, pues apenas en marzo pasado fue cuando la Procuraduría Federal certificó a 16 personas, 7 de la Comisión Unidos contra la Trata y 9 de la Fundación Camino a Casa, que trabajaban en los albergues. Apenas este año, después de que fue denunciado, pues hace más de un año, se comenzaron a llevar a cabo estas diligencias para certificar a estas 16 personas que operan, que trabajan en estos inmuebles de Unidos contra la Trata. Otra de las anomalías que se espera se documente en estas auditorías es precisamente que el cuidador del refugio en donde ocurrieron estas violaciones sexuales en contra de los 3 menores de edad, hay que recordar que uno de ellos, el de 7 años, tenía una discapacidad intelectual, lo que se considera una agravante en términos de el delito de violación sexual. Este cuidador del refugio donde ocurrieron estas
las violaciones sexuales fue víctima de trata sexual. Esto lo incapacitaba para ocupar ese cargo, pues las víctimas no pueden ser cuidadoras de otras víctimas cuando no han concluido su propio proceso de restauración. Es decir, toda una cadena de irregularidades las que se espera que se documenten en estas auditorías, en especial la de la Secretaría de Gobernación. Recordar o puntualizar que se trata de aquella que determinará cuáles serán las responsabilidades de las personas físicas de estas dos asociaciones civiles. Y también hay auditorías en el DIF nacional, Nancy Flores. Hay que comentar que se ha estado solicitando pues la entrevista con las autoridades del DIF nacional para que pues nos comenten, nos digan cuál es la postura al respecto. En el caso de las auditorías al DIF nacional se indaga todo lo que tiene que ver con el cuidado de las víctimas menores de edad, por lo tanto se espera que revelen los abusos y maltratos en los que se ha incurrido por lo menos la organización Comisión Unidos contra la Trata. Esta es la responsable directa de los 5 menores revictimizados, 3 infantes violados sexualmente mientras vivían en los refugios y 2 adolescentes que agredieron a los primeros por falta de asistencia profesional y diversos descuidos y negligencias. Una de las falencias en las que podrían centrarse los auditores es precisamente que el cuidador fue víctima de trata sexual, esto que comentabas hace unos segundos, y no estaba capacitado para estar al frente del albergue donde ocurrieron los hechos, refieren algunas fuentes consultadas, y también podrían enfocarse en todas las condiciones que propiciaron las violaciones sexuales contra los 3 infantes, como por ejemplo el hecho de que los menores de edad pernoctaban en una misma habitación y se quedaban solos durante las noches y los fines de semana. Y también hay que recordar, Nancy Flores, que desde el principio de esta investigación en Contralínea pues se dio cuenta de que los menores tenían acceso a material pornográfico, ¿no? Actualmente estas auditorías por parte del DIF nacional a la Comisión Unidos contra la Trata y a la Fundación Camino a Casa se centran en revisar la idoneidad de los cuidados específicos a los infantes víctimas de trata, como la atención psicológica para superar los traumas y, en el caso de víctimas sexuales, la atención psicosexual que recibieron o no los menores con tendencias a convertirse en abusadores, como es el caso de los 2 adolescentes involucrados en estas 3 violaciones sexuales contra 3 infantes. Para ello ya han pedido acceso a todos los expedientes de los infantes, así como a los perfiles de todos los particulares involucrados en los refugios y no solo de los cuidadores. Es decir, esta parte que decía Rocío Orozco de que ella no tiene responsabilidad, pues más bien lo tendrán que determinar las autoridades correspondientes y no la propia involucrada en estos hechos. Asimismo, y ante la ausencia de protocolos previamente detectada, el Sistema Nacional DIF está fiscalizando si se contaba con planes de atención básica, sobre todo en temas de salud, incluyendo la salud psicoemocional. Entre otros aspectos, se investiga, por ejemplo, el tema de la correcta alimentación balanceada y recomendada para menores por edad y etapa de desarrollo, el seguimiento médico regular con pediatras y médicos especialistas, así como sus respectivos expedientes clínicos, la recurrencia de accidentes sufridos dentro de los refugios que pusieran en riesgo su salud física o su vida y su salud dental, asimismo todo lo relativo a las actividades físicas, recreativas, educativas y culturales, porque estos niños, estas niñas tienen derecho a todo eso, sobre todo entendiendo que habían vivido procesos de mucha violencia en el pasado y que llegaron a lugares donde se les acabó revictimizando, como son los refugios de Rocío Orozco. Así es, y hay que recordar que platicando con Juan Martín Pérez, uno de los especialistas en temas de la infancia, nos decía que una de las primeras irregularidades que se cometieron en estos espacios de Rocío Orozco es que tenía que haber una segmentación por edad para que los niños menores no estuvieran con los niños más, ya más adolescentes. Pues justamente esta segmentación se da porque son menores que vienen de
de un delito que tiene que ver con agresiones sexuales y que pues en algunos casos podría reproducirse este hecho, cosa que al final ocurrió en estos inmuebles de Unidos contra la Trata, pero que desde ahí comienzan las irregularidades. Entonces, pues aquí también el DIF nacional tiene que ver que de las instalaciones se revisaran las condiciones generales en las que vivían o viven los infantes, esto es en materia de bienes e inmuebles adecuados, las medidas de seguridad propias de las condiciones que enfrentaban al ser víctimas de trata, los circuitos de seguridad y videovigilancia, el acceso restringido y controlado a Internet y tecnologías de comunicación, así como las medidas de protección civil, cosa que pues no ocurría en ningún momento, Nancy. Al respecto, pues este Sistema Nacional del DIF deberá tomar en cuenta como base de su análisis, o al menos eso se espera, los hallazgos previos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su recomendación 72/2022 refiere que los infantes tenían acceso a pornografía por medio de Internet y que usaban redes sociales donde se geolocalizaban, a pesar del riesgo que eso implicaba de que las redes de tratantes de las que habían sido víctimas pudieran ubicarlos. Toda una cadena realmente de irregularidades. Otros aspectos, otros hallazgos previos que tendrán que retomar los auditores del DIF nacional son los que las autoridades ministeriales del Estado de México han documentado respecto de los niños que vivían solos por las noches y fines de semana sin ningún cuidado de personas adultas. Además, pernoctaban en una misma habitación donde ocurrieron las violaciones sexuales. En la declaración judicial de la víctima 2 del 8 de diciembre de 2020 se detalló que en el dormitorio pernoctaban 6 niños abajo y 3 niños arriba, que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto, que no hay puerta, que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas y que esto es cuando duermen todos abajo, refiere esta recomendación 72/2022 de la CNDH. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que los adolescentes tenían acceso ilimitado a Internet al grado de compartir contenido pornográfico, esto que ya también comentábamos hace algunos minutos, y manejar redes sociales donde se geolocalizaban, cuando pues todos sabemos, ya lo hemos comentado también con los expertos, que pues por ser víctimas de trata, estos refugios deben de estar en lugares específicos, porque puede haber momentos en los que quienes abusaban de ellos afuera, quienes los trataban, los puedan localizar. Entonces, pues al tener acceso a Internet y tener geolocalización, los volvía todavía más vulnerables. El organismo nacional, la CNDH, enfatiza el riesgo de estos actos aludidos, pues a la vez que son conductas negativas para la salud mental de los niños, fomentan respuestas de tipo sexual que fueron las que originaron el presente expediente. Además, a través del Internet y de las redes sociales se puede conocer la ubicación de una persona, por lo que es claro que las medidas implementadas y los cuidados brindados fueron inadecuados o inexistentes frente a un riesgo de seguridad inminente para víctimas del delito de trata de personas, lo que ya había sido previsto por la Procuraduría de Atención a Niños de Coahuila. Así es, por ello la propia CNDH ya había señalado en esta recomendación 72/2022 que las condiciones en las que se brindó alojamiento a las víctimas 2 y 3, es decir, los menores violados sexualmente en el refugio de la Asociación Civil Unidos contra la Trata, no fueron apropiadas. Los servicios de asistencia proporcionados no contribuyeron a superar el hecho victimizante. Por el contrario, la falta de capacidad de su personal para brindarles atención necesaria puso en riesgo a estos infantes y adolescentes.
Así es, Nancy Flores, y también se llevaron auditorías fiscales por su parte. El sistema de administración tributaria, servicio de administración tributaria, investiga todo el aspecto fiscal de ambas asociaciones civiles, declaraciones de impuestos y recepción de donativos, expedición de comprobantes deducibles de impuestos, manejos de los recursos recibidos en donación. En el caso de la Comisión Unidos contra la Trata, con RFC, el Registro Federal de Contribuyentes CV 120-829-5 J5, se fiscalizarán los donativos que recibe vía electrónica, PayPal y vía bancaria a través de una cuenta en Banamex, no solo para la operación de los refugios donde actualmente viven 21 menores de edad, sino también para otras supuestas labores altruistas. 21 menores de edad, Nancy Flores, que continúan en manos de esta exlegisladora panista que, bueno, pues con todas estas indagatorias que se están llevando a cabo, con este expediente que ya se te fue entregado, pues nos dice que en realidad, pues sí, más bien no se estaba haciendo responsable de las víctimas que ella recogía para supuestamente brindarles atención. Bueno, las víctimas, hay que decirlo, eran entregadas por la propia autoridad, fueran autoridades federales o autoridades locales, les entregaban las víctimas a Rosy Orozco. Al respecto, bueno, la propia página de la organización de Rosy Orozco, esta Comisión Unidos contra la Trata, solicita apoyo económico para supuestamente proporcionar sustento a 85 personas que requieren de manutención y nutrición, proyectos de prevención de la trata para educar y prevenir sociedades vulnerables, becas escolares para que los sobrevivientes puedan laborar y ser autosuficientes al reinsertarse a la sociedad, atención especializada en traumas que ayuda a los sobrevivientes a enfrentar las secuelas de la explotación sexual de manera holística. Nada de esto, por supuesto, se cumplía con esos recursos que le daban en donación, mucho menos el tema de la ayuda especializada para superar los traumas. Eso definitivamente no ocurría. Y en su página pues nada dice de que pues en todos los albergues seguramente va a haber violaciones sexuales, y igual en los suyos va a seguir reproduciéndose este patrón. Nada de eso dice en la página de Rosy Orozco. La auditoría del SAT seguirá toda la ruta del dinero y comprobará si se ha actuado conforme a las leyes aplicables. Tan solo en 6 años, entre 2016 y 2021, las dos asociaciones ligadas a Rosy Orozco aseguraron a la autoridad hacendaria que obtuvieron casi 37 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mayor, ya que la Comisión Unidos contra la Trata no figura en el reporte de 2019, aunque sí operó ese año. De acuerdo con los reportes de donatarias autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues habrían obtenido estos 37 millones de pesos en 6 años, y ya dijimos hace un momento, solo se trata de lo que es fiscalizable, es decir, los donativos que se hacen a través de la cuenta bancaria y a través de la cuenta digital de PayPal. No se refiere a todos los donativos en efectivo que recibe la asociación civil. Estos dan cuenta de que en 5 años se excluye 2019 porque no hay datos. La Comisión Unidos contra la Trata obtuvo donativos por 17.934.731 pesos, mientras que la Fundación Camino a Casa registró donaciones por 19.006.353 pesos en 6 años. Y ahí habría que ver, Nancy Flores, si pudiera entrar la unidad de inteligencia financiera a cargo de Pablo Gómez para pues hacer esta ruta de dinero por el tipo de operaciones que se llevan a cabo y pues el tipo de delito del que se está hablando. No sé si podría entrar la UIF e incluso donar, bloquear algunas o esta cuenta bancaria a través de la que se reciben donativos por todo lo que implica esta Comisión Unidos contra la Trata.
y también Fundación Camino a Casa. Pues decir que veremos qué resultados tienen estas auditorías federales y sobre todo cómo se procede al respecto. Por supuesto que la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera operarse en algún momento. Hasta ahora la información que tenemos es solo de la Secretaría de Gobernación, el DIF nacional y el Servicio de Administración Tributaria, quienes ya llevan a cabo estas auditorías federales. Adicionalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también inició procesos de fiscalización para establecer las cadenas de mando y responsabilidades de los dueños de los refugios, donde 3 niños víctimas de trata, uno de ellos con la agravante de padecer discapacidad intelectual, fueron violados sexualmente de manera reiterada en 2020. Y es que en una especie de subrogación de servicios, autoridades federales y estatales transfirieron a los menores de edad a dichos albergues privados bajo el argumento de no contar con espacio en sus propios asilos, lo que implica una responsabilidad compartida. Esto también lo tendrá que determinar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, recordar aquí que estas auditorías se dan en el contexto de la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no porque la Fiscalía estuviera haciendo su trabajo. De hecho, Rosy Orozco es muy amiga del actual gobernador del Estado de México y de los exgobernadores de esa entidad federativa. Recordar que el gobernador actual del Estado de México es del Mazo Maza y que pues tienen una relación tan afectiva que Rosy Orozco decidió que se denunciaran en el Estado de México y no en la Ciudad de México estos casos para garantizar su futura impunidad, algo que a la fecha pues persiste. Así es, desde un principio de esta investigación se pues documentó, Contralínea documentó que aunque los casos habían ocurrido, las violaciones habían ocurrido en una alcaldía de la Ciudad de México donde debían de haber iniciado las investigaciones, pues justo por la cercanía que tenía Rosy Orozco con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues decidió llevar los casos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde pues ella creyó que se desahogarían los casos sin que ella, como ya lo escuchamos, tuviera responsabilidad alguna, no contaba con que pues se llevara a cabo esta investigación, se hiciera pública y ahora se aumentaran estas diligencias, estas auditorías que esperemos lleven a buen puerto y, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se haga justicia en este caso porque pues lugares así no deberían existir. La revisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se inscribe en este seguimiento hecho por la CNDH y en las actuaciones derivadas de la carpeta de investigación 5 abierta por la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la violencia de género y radicada en la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez el 30 de abril de 2021 por el delito de omisión de cuidados en agravio de los 3 menores violados sexualmente y en contra de personal de la Asociación Civil Unidos contra la Trata. Esta se abrió de oficio después de que representantes de los refugios de Orozco denunciaran las violaciones sexuales que sufrieron los infantes entre junio y agosto de 2020. En dicha carpeta se señalan las presuntas responsabilidades de 3 personas por tener en aquel momento bajo su resguardo, protección y custodia a los menores violentados. Las auditorías a estos donativos, como a todas las actividades de las asociaciones civiles, se dan luego de que en la recomendación 72/2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso por el interés superior de las niñas. Asimismo, documentó que por diversas negligencias 4 instituciones, entre las que destaca la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, son corresponsables de esas violaciones sexuales contra los infantes y que 16 autoridades federales y estatales violaron los derechos humanos de 5 menores víctimas e incluso incurrieron en falsedad de declaraciones para proteger a Rosy Orozco, por lo que estos casos se mantienen impunes hasta la fecha.
Las auditorías también se dan en el contexto de este compromiso que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante del Estado mexicano de hacer justicia en estos casos y que, de comprobarse todas las anomalías, los refugios se cerrarán. Consultado por Contralínea este video que pues ya pasamos hace algunos minutos, el pasado 19 de mayo, el primer mandatario indicó: si esos refugios no son confiables, pues no deben existir y no se deben autorizar. Yo espero, Nancy Flores, que con toda esta documentación, toda esta promoción que se ha hecho también de a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de esta recomendación 72/2020, pues en realidad se haga justicia y se llegue a cerrar a estos albergues y en consecuencia, pues estos nuevos albergues que ahora vemos que ya hay en Estados Unidos y que esta promoción que se está haciendo este personaje en otros países como Colombia, pare, porque personas así no deberían de tener al cargo a estas víctimas de delitos mayores. Y bueno, la confianza que tienen o no tienen estos refugios se determinará a partir de de los resultados de esta serie de auditorías que se están llevando a cabo actualmente a las dos asociaciones civiles, Unidos contra la Trata y también Fundación Camino a Casa. Asimismo, por estas acciones también podría obligarse a la Asociación Comisión Unidos contra la Trata a pagar los 270,000 pesos que fijó una jueza en el Estado de México como reparación del daño a uno de los 3 menores violados sexualmente. No obstante su responsabilidad en estos casos de revictimización, la organización interpuso un juicio de amparo para negarse a pagar. Así las cosas con Rocío Orozco. De ese tamaño es su responsabilidad, o la responsabilidad que ella misma asume cuando ni siquiera quiere pagar esta reparación del daño a uno de los 3 menores violados sexualmente y que pues solamente se trata de 270,000 pesos cuando ella ha ganado en 6 años 37 millones de pesos. Ni eso quiere reparar, ni siquiera el daño a uno de los menores violados sexualmente. Y decir, Nancy Flores, que seguiremos con el tema, seguiremos pues poniendo este tema a la vista y por supuesto preguntándole al presidente, pues en tanto no veamos que se haga justicia como él también ya lo manifestó, e invitarlos a ver esta investigación que ya está a través de nuestro portal www.contralinea.com.mx, donde documentas perfectamente pues todas estas donaciones que ya son reportadas por ambas fundaciones que encabeza Rosy Orozco.